Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este es sobre los pretendientes de Sansa Stark a lo largo de la saga. Unos pretendientes que curiosamente coinciden con las casas de los 5 campeones de Lady Ashford en el torneo de Vado Ceniza dentro de los cuentos de Dunk y Egg en el Caballero de los 7 Reinos. Una teoría, la de Vado Ceniza, que la verdad es que encaja al milímetro, tanto que presumiblemente el último de esos pretendientes que tenga Sansa Stark será nada menos que un Targaryen. Algo de lo que ni mucho menos va sobrada la historia tras las muertes de Viserys y el maestre Aemon. Aunque justo uno de ellos acaba de llegar a Poniente con ansias de conquista, dejando atrás a Daenerys y, lo más importante, con ansias de forjar una alianza matrimonial con una de las grandes casas, Aegon VI, el pretendiente. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que el torneo de Vado Ceniza del año 209 después de la conquista. Ello dentro de los sucesos del Caballero Errante en los cuentos de Dunk y Egg. El torneo de Vado Ceniza, ese que fue una auténtica pesadilla para el bueno de Ser Duncan el Alto y que acabó con el famoso juicio por combate a 7 y con todos los príncipes Targaryen enfrentados. Un juicio a 7 en el que no vamos a entrar, puesto que ese vídeo ya lo hicimos en su momento. El torneo de Vado Ceniza, como digo, una pesadilla para Ser Duncan el Alto, tanto que hasta las mismas reglas del torneo iban en contra de Dunk. Los torneos podían ajustarse a decenas de modalidades, al capricho del señor que los organizara. Algunos imitaban batallas entre equipos de caballeros. Otros consistían en una lucha de todos contra todos, donde la gloria recaía en el último que quedara en pie. Cuando se elegía la modalidad de combate individual, los emparejamientos podían decidirse por sorteo o al albedrío del maestro de justas. Es decir, dependiendo del torneo, podían haber unas reglas u otras. Pero en Vado Ceniza, lo que Dunk se encontró fue con un sistema que le impedía enfrentarse a un enemigo débil o inexperto, sino directamente contra uno de los campeones de Lady Ashford. Lord Ashford había convocado el torneo para celebrar el 13º aniversario de su hija. La hermosa doncella estaría sentada al lado de su padre como reina del amor y la belleza. En este punto ya empezaban los paralelismos, puesto que la edad de Lady Ashford y la de Sansa Stark en la historia eran muy parecidas. Una hermosa doncella de 13 años que durante el torneo estaría protegida por sus 5 campeones. La defenderían 5 paladines, cada uno con una prenda de la joven. Los demás participantes tendrían que retarlos, pero aquel que venciera a uno de los 5 ocuparía su lugar y se convertiría a su vez en paladín hasta ser vencido por otro. Al término de los 3 días de torneo, los 5 que quedaran decidirían si la doncella conservaba la corona del amor y la belleza o habría que entregársela a otra muchacha. De esta forma, tras las primeras justas, los 5 campeones que terminaron defendiendo a Lady Ashford en ese torneo fueron los siguientes. En primer lugar, Ser Lionel Baratheon, la tormenta que ríe, seguido de Leo Tyrell, del dominio. El tercero, Tyrion Lannister. En cuarto lugar, Ser Humphrey Hardin. Y en quinto y último lugar, el príncipe Valar Targaryen, primogénito de Baelor Rompelanzas. 5 campeones que luchaban por el amor y la belleza de una doncella de 13 años. Pues bien, la teoría sería la siguiente. Esos 5 campeones y su orden en el torneo se corresponden nada menos que con los pretendientes que tiene Sansa Stark a lo largo de la historia. Algo que sobre todo se puede ver en el cuarto de esos campeones de Vado Ceniza, Ser Humphrey Hardin, un caballero de una casa menor del Valle de Arryn. Y que más adelante, casualmente, otro miembro de esa misma casa, Harold Hardin, Harry el heredero, quedaría prometido con Sansa a través de los tejemanejes de Meñique.
Una teoría curiosa, ya que ese orden, por lo visto, se cumple estrictamente con cada una de las casas a las que pertenecen esos caballeros, lo cual, como veremos, finalmente nos llevaría a la Casa del Dragón. De esta forma, en primer lugar, esto se cumple con Ser Lionel Baratheon, la tormenta que ríe, que se corresponde con el primero de los pretendientes de Sansa Stark en la historia a través de Joffrey Baratheon. Vale que en el caso de Joffrey, su verdadero origen estaba muy lejos de ser Baratheon, pero a pesar de tratarse de un bastardo de Cersei y Jaime, su casa era la del Venado Coronado, algo que incluso le llevó al Trono de Hierro al no haberse demostrado jamás que Joffrey en realidad no era hijo de Robert Baratheon. Joffrey Baratheon, la primera y dura parada para Sansa y la que supuso un gran golpe de realidad para la Stark, pero afortunadamente para ella, los monstruos no siempre vencen. Y de la misma forma que Lionel Baratheon, el segundo de esos campeones en Vado Ceniza fue Leo Tyrell, que a su vez tiene correspondencia con otro de los pretendientes de la Stark, el hermano mayor de Garland, Margaery y Loras. ¿Os gustaría, Sansa?, preguntó Margaery. No he tenido ninguna hermana, solo hermanos. Oh, por favor, decid que sí, decid que consentiríais en casaros con mi hermano. Sí, me gustaría. Las palabras le salían de la boca atropellándose. Me gustaría más que nada en el mundo casarme con Ser Loras, amarlo. ¿Loras? Lady Olenna parecía molesta. No seas tonta, niña. Los miembros de la Guardia Real no se casan. ¿No te enseñaron eso en Invernalia? Estábamos hablando de mi nieto Willas. Es algo viejo para ti, sin duda, pero de todos modos es un chico encantador. No es nada tonto, además es el heredero de Alto Jardín. Así, Sansa pensó por un instante que su prometido sería su amado Loras, pero no, los Tyrell tenían pensado casarla con Ser Willas, el tullido. Una unión que jamás tuvo lugar, pese a que los Tyrell planearon que Sansa viajara a Alto Jardín, todo por un ligero cambio de planes de Tywin Lannister. Lo cual nos lleva al tercero de los campeones de Vado Ceniza, Tyrion Lannister, que por supuesto se corresponde con el tercero de los pretendientes de Sansa a lo largo de la historia. Tyrion Lannister, con el que incluso llegó a tener su boda. Su Alteza, la Pústula Real, ha hecho desgraciada a Sansa hasta límites horribles desde el día en que murió su padre. Y ahora que por fin se ve libre de Joffrey, os proponéis casarla conmigo. Me parece de una crueldad inaudita, incluso para ti, padre, dijo Tyrion. ¿Por qué? ¿Tienes intención de maltratarla? En la voz de su padre había más curiosidad que preocupación. La felicidad de esa cría no es mi objetivo, ni tampoco debería ser el tuyo. En el sur, nuestras alianzas son tan sólidas como Roca Casterly, pero aún tenemos que ganar el norte, y la llave del norte es Sansa Stark, dijo Tywin Lannister. Un matrimonio mediante el cual Lord Tywin quiso utilizar a Sansa como la llave de Invernalia y del norte. Si bien el enano se negó en todo momento a consumar esa unión, pese a los deseos de su padre. Un plan que no obstante también se fue al garete tras la huida de Sansa de Desembarco del Rey, justo tras la muerte de Joffrey, puesto que Meñique también tenía sus propios planes para la Stark. Baratheon, Tyrell, Lannister, esos fueron los tres primeros pretendientes de Sansa Stark, coincidiendo con las casas de los tres primeros campeones de Vado Ceniza. Hasta ahí, todo más o menos normal, si no fuera por el cuarto de esos campeones, Ser Humphrey Hardin, el cual se corresponde con el cuarto de los pretendientes de Sansa, nada menos que Harold Hardin, Harry, el heredero de Robalito. Demasiada coincidencia llegados a este punto, donde Petyr Baelish planeaba nada menos que un nuevo matrimonio, facilitando la unión del Valle de Arryn con el norte. Eres la prometida de Harold Hardin, cariño, siempre que consigas ganarte su juvenil corazón, cosa que a ti no te costará mucho. ¿Harry el heredero?
Alain trató de recordar qué le había dicho Miranda de él mientras bajaban la montaña. Acaban de armarlo, caballero. Tiene una hija bastarda con una aldeana. Alain Stone, o más bien Sansa Stark, de incógnito como la hija natural de Meñique, la joven que debería seducir a Ser Harold Hardin, el cual con el tiempo se situaría como el señor del nido de águilas. Cuando Robert muera, nuestro pobre y valeroso Robalito es un niño tan enfermizo que solo es cuestión de tiempo. Cuando muera Robert, Harry el heredero se convertirá en Lord Harold, defensor del valle y señor del nido de águilas. Los banderizos de John Arryn nunca me aceptarán a mí, y nuestro tembloroso Robert tampoco se ganaría su afecto, pero sí que se lo ganará su joven halcón. Y cuando se congreguen para celebrar su boda, y tú aparezcas con tu melena castaño rojiza, con una capa de doncella blanca y gris, con el blasón del lobo huargo en la espalda, no habrá caballero en el valle que no ponga su espada a tus pies para reconquistar lo que te corresponde por derecho de nacimiento. Así que esos son los regalos que te traigo, mi querida Sansa, Harry, el nido de águilas e Invernalia. Bien valen otro beso, ¿no crees? Aunque lo que Petyr Baelish no sabía en ese momento, de la misma forma que le ocurrió a Robb Stark, es que a pesar de su apuesta por Sansa, Bran y Rickon continuaban con vida. Jon Snow era el heredero declarado del joven lobo, algo que Robb dejó por escrito en su famosa carta. Y quién sabe si hasta Jane Westerling, la reina en el norte, podría terminar apareciendo con un hijo póstumo del joven lobo. Sí, la sucesión en Invernalia tras la derrota de los Bolton a manos de Stannis Baratheon vendrá fuerte, pero esa será otra historia. Ser Harold Hardin, Harry el heredero, con él acaba de momento la historia de los pretendientes de Sansa en los libros, y lo cierto es que tampoco sabemos cómo. Solo que Alain deberá seducir a Harry el heredero, un imbécil integral por lo visto en Vientos de Invierno. A pesar de todo, me da que el personaje de Hardin no tendrá apenas recorrido, de la misma forma que sucedió con los anteriores pretendientes de Sansa Stark, empezando por Joffrey. Más todavía cuando Sir Humphrey Hardin, el campeón de Lady Ashford, ni siquiera salió con vida de ese torneo. Sir Humphrey Hardin, curiosamente desafiado en vado ceniza por un Targaryen, Aerion llama brillante. Un encuentro en las justas en el que el dragón jugó muy sucio y que terminó con Humphrey Hardin con una pierna rota. Un presagio de lo que más adelante ocurrió en el juicio a 7 con el caballero del Valle de Arryn. Así llegamos al quinto y último de los campeones de vado ceniza, Valar Targaryen, el primogénito de Baelor Rompelanzas. De modo que si seguimos con la teoría y sus paralelos, el siguiente pretendiente de Sansa Stark en los libros será nada menos que un Targaryen. Y con permiso de Jon Snow, el supuesto hijo de Rhaegar, que parece que apunta a otras cosas, ese nuevo pretendiente Targaryen para Sansa sería Aegon VI, el joven Griff, ese que tomó Bastión de Tormentas junto a Jon Connington y la Compañía Dorada, y que planea hacerse a su vez con el trono de hierro en manos de los Lannister. En este caso, de la misma forma que ocurría con Joffrey como falso Baratheon, Aegon, sea el hijo de Rhaegar o no, cuadra con la teoría, aunque en realidad se tratara de un fuego oscuro. Algo que doy casi por hecho, ya que si recordamos, como dijo Illyrio Mopatis, negro o rojo, un dragón es un dragón. Y Aegon VI llevará a cabo su propia conquista bajo el estandarte del dragón rojo y bajo una apariencia de legitimidad. Seguramente luciendo la corona y la espada de Aegon el Conquistador, fuego oscuro. Si bien ese dragón necesitará literalmente de más conquistas para afianzar su poder en Poniente. De hecho, Aegon VI llega soltero y sin compromiso a los 7 reinos. Una vez que decidió dejar atrás a su tía Daenerys en esos, azuzado por el enano y en contra de los planes finales de Illyrio Mopatis.
De modo que necesitará de una alianza matrimonial fuerte con una de las grandes casas de Poniente, y lo cierto es que pretendientas no le faltarán al nuevo joven dragón. Sin ir más lejos, la primera de ellas, Arianne Martell, quien se dirige a su encuentro en Bastión de Tormentas. Y es que un matrimonio con la princesa Arianne aseguraría el apoyo y la lealtad de Dorne a la causa de Aegon VI. Ojo con lo que decís, les advirtió Arianne a sus compañeros cuando bajaron del navío. Mejor que en Desembarco del Rey no se enteren de que hemos estado aquí. Si fracasaba la rebelión de Lord Connington, no les convendría que se supiera que Dorne la había enviado a tratar con él y con el pretendiente. Su padre le había inculcado aquella lección a machamartillo: elige bando con cuidado y solo si puede ganar. Es decir, Doran había acordado con su hija que le echara un vistazo a Aegon, nada menos que el supuesto hijo de Elia Martell y Rhaegar, sobre todo para valorar si Dorne debía unirse a la causa de Aegon y Connington contra los Lannister, y una forma inmejorable de hacerlo sería concertando un matrimonio entre ambos. Si bien es cierto que solo por ser hijo de Elia Martell, ese apoyo por parte del Reino del Sur ya podría estar asegurado, al margen de que se sellara o no esa alianza matrimonial. De modo que la unión con Arianne no sería algo seguro, más todavía si la princesa no saliera muy convencida de su encuentro con el joven dragón, o en cambio Connington decidiera apostar por otra candidata para Aegon mucho más manejable y diferente en carácter a la princesa Martell. De hecho, otra posible candidata para unirse con Aegon VI podría ser la misma Myrcella Baratheon, aquella que la propia Arianne Martell ya intentó convertir en reina. Si recordamos, de oro serán sus coronas y de oro sus mortajas, dijo Maggie la Rana en su profecía a la joven Cersei Lannister, refiriéndose a sus 3 hijos con Jaime, su mellizo. Una corona también para Myrcella, de la misma forma que la tuvieron Joffrey y Tommen, uniéndose en matrimonio a Aegon VI. Myrcella, la que podría ser esa reina más joven y bella de la que hablaba la profecía de Maggie la Rana a Cersei Lannister, con lo que todo resultaría como muy irónico. Arianne Martell, Myrcella Baratheon o quizás Marguerite Tyrell, la que también podría aparecer como posible candidata para ganar el apoyo total del dominio a la causa de Aegon. Además, un ejército de Desembarco del Rey se dirige a Bastión de Tormentas. Será mejor que estéis dentro antes de que empiece la batalla. ¿La batalla o el asedio? Bajo ningún concepto Arianne pensaba quedarse atrapada en Bastión de Tormentas. La batalla, aseguró Haldon. El príncipe Aegon quiere aplastar a sus enemigos en combate. Y es que el ejército de Mace Tyrell se dirigía contra Aegon, Connington y la Compañía Dorada. No sabemos si Lord Tyrell morirá o hincará la rodilla en esa batalla. Sin embargo, sea como fuere, Marguerite podría entrar en las negociaciones. Ello, claro, una vez que Tommen, el niño rey, abrace su destino, justo el mismo que tuvo Joffrey. Marguerite Tyrell, la auténtica viuda negra dentro de la historia, quien se une a ella acaba muerto, y de hecho ese sería un mal presagio para Aegon VI. Aunque como poco hay que reconocer que el dragón del titiritero logrará hacerse con el trono de hierro. Aquí es donde podría entrar la figura de Sansa Stark, siguiendo con la teoría de Vado Ceniza. Una vez que Ser Harold Hardin pierda la vida, que creo que será pronto, y aparezca un nuevo pretendiente, pues para Sansa, esta vez un Targaryen, presumiblemente un enlace buscado por Meñique en un nuevo intento por acercarse al poder. Y es que si algo tienen en común todos los pretendientes de Sansa Stark es que no fueron escogidos por ella, sino que en un momento dado le fueron impuestos uno detrás de otro. Sansa Stark, la llave del norte, según Tywin Lannister, pero no solo eso. También con lazos familiares en el Valle de Arryn y las Tierras de los Ríos, puede que la candidata perfecta para Aegon VI.
un dragón manejado por Varys y Sansa Stark, una loba manejada por Meñique, con lo que llegaría una nueva confrontación entre estos dos grandes personajes en su lucha por el poder y el control dentro de los 7 reinos, sin que por supuesto sean conscientes de la que se les viene encima. Es decir, hasta que entren en acción los actores más importantes dentro de la historia, como Euron Greyjoy o Daenerys Targaryen en su esperado regreso a Poniente. Daenerys, si recordamos, la exterminadora de mentiras, según los Eternos de Qarth. A nadie se le escapa que lo de Aegon VI Targaryen será algo efímero y pasajero, de la misma forma que lo fueron y serán todos los pretendientes de Sansa que coinciden con los campeones de Lady Ashford en el torneo de Vado Ceniza. De modo que a Aegon VI, el dragón del titiritero, tampoco se le espera un gran recorrido, de la misma forma que tampoco lo tuvo el príncipe Valar Targaryen, el heredero de Baelor Rompelanzas, muerto a causa de una enfermedad dentro de la conocida como la Gran Epidemia Primaveral. El príncipe Valar, que perdió la vida durante esa gran epidemia junto a tantos otros en Poniente. Qué curioso cuando alguien muy cercano a Aegon VI también tiene una grave enfermedad. Jon Connington, nada menos que aquejado de Soria Gris. Ojos de piedra no ven, pensó Tyrion. Sabía que, en su forma letal, la Soria Gris empezaba en las extremidades. Un cosquilleo en la yema de un dedo, una uña del pie que ennegrecía, pérdida de sensibilidad. A medida que el entumecimiento ascendía por la mano o pasaba del pie a la pierna, la carne se volvía rígida y fría, y la piel del enfermo adoptaba un tono grisáceo semejante al de la piedra. Tenía entendido que había 3 buenas formas de curar la Soria Gris: el hacha, la espada y el machete. Así explicaba Tyrion la enfermedad en Danza de Dragones, y no es raro, ya que Jon Connington quedó infectado de Soria Gris justo por salvarle la vida al enano en Los Pesares. Ya tenía negras todas las uñas menos la del pulgar. En el dedo corazón, el gris pasaba del segundo nudillo. Tendría que cortármelos, pensó, pero ¿cómo iba a explicar la falta de los dedos? No podía permitir que se conociera su enfermedad. Jon Connington, contagiando así la Soria Gris a Aegon VI y a Medio Poniente. ¿Quién sabe? Hay que ver cómo el enano influyó en las vidas de Griff y de Griff el joven, como el mismo Jon Connington reconocía en Danza de Dragones. La Soria Gris, otra posible gran epidemia en Poniente, pero esa será otra historia. Y si la Soria Gris no consigue afectar a Aegon, me parece que lo hará una cabreada de Daenerys con sus dragones. Aegon VI, otra piedra en el camino para Sansa Stark. Lo de piedra podría ser literal, de la misma forma que lo fueron todos sus anteriores pretendientes. Demasiada casualidad lo de los campeones de Lady Ashford en el torneo de Vado Ceniza, lo cual hace crecer la posibilidad del pretendiente Targaryen para Sansa. Alguien que en un momento dado hasta podría ser Jon Snow, pero sinceramente no lo veo, a pesar de que Sansa se acuerde de su supuesto hermano bastardo en este pasaje de Alayne Stone. ¿Sabías que hay un nuevo Septon Supremo? Ah, y la Guardia de la Noche tiene como comandante a un niño, el hijo bastardo de Eddard Stark. ¿Jon Snow? Se le escapó sorprendida. ¿Snow? Pues sí, será un Snow, me imagino. Hacía siglos que no pensaba en Jon, solo eran hermanos por parte de padre, pero Robb, Bran y Rickon habían muerto. Jon Snow era el único que le quedaba, y ahora yo también soy bastarda, igual que él. Oh, como me gustaría volver a verlo, aunque fuera solo una vez, pero por supuesto eso no era posible. Alayne Stone no tenía hermanos, legítimos ni ilegítimos. Es gracioso porque Sansa todavía tiene hermanos legítimos, pero no ilegítimos, si resulta que Jon Snow en realidad se tratara del hijo de Rhaegar y Lyanna.
un tema que todavía está pendiente de resolverse en los libros. Jon y Sansa, una unión que también podría ser efímera una vez que éste fuera legitimado como el heredero de Robb Stark y nuevo rey en el norte a través de la famosa carta del joven lobo. Yo también puedo ser consejera de un rey y construir castillos y ser Septon Supremo, preguntó Arya, inclinando la cabeza a un lado. Ned le dio un beso en la frente. Tú te casarás con un rey y gobernarás en su castillo, y tus hijos serán caballeros y príncipes y señores, y quizá alguno sea Septon Supremo, sí. No, dijo la niña con una mueca, eso es para Sansa. Vaya presagio este ya desde el primer libro, Juego de Tronos. Sansa casada con un rey, y además un rey Targaryen como parte de su historia. Una reina consorte de un Targaryen, algo que parece también presagiado en este pasaje de Sansa con Sandor Clegane, el perro. Pajarito, dijo una vez más, con la voz ronca y rasposa como el sonido del acero contra la piedra. Se levantó de la cama. Sansa oyó el sonido de la tela al rasgarse y después unas pisadas que se alejaban. Cuando salió de la cama al cabo de un rato, estaba sola. Encontró la capa en el suelo, arrugada, el tejido de lana blanca manchado de sangre y fuego. Para entonces, en el exterior, el cielo estaba más oscuro. Apenas unos cuantos fantasmas color verde claro danzaban ante las estrellas. Soplaba un viento gélido que hacía batir los postigos. Sansa sintió frío. Sacudió la capa desgarrada y se cubrió con ella antes de acurrucarse en el suelo, temblorosa. O sea, Sansa cubriéndose con una capa de la Guardia Real manchada de sangre y fuego. La unión con el pretendiente Targaryen parece muy clara, lo cual coincide con la teoría de Vado Ceniza. Solo faltaría ver quién es ese Targaryen, si el falso hijo de Rhaegar o el verdadero hijo de Rhaegar. Resulta muy curioso porque si Aegon VI rechazara a Arianne Martell para escoger a Sansa Stark, esto nos llevaría al paralelismo de Rhaegar con Lyanna. Es decir, rechazar a la princesa Elia de Dorne para quedarse con la norteña. Más todavía cuando Sansa podría poner en práctica con Aegon sus aprendizajes de seducción con Ser Harold Hardin. Sea como fuere, la verdad es que no me gusta nada el Jonsa y para ser justos tampoco el Joneris. Aunque este último parece que será inevitable por lo visto en el capítulo de Daenerys de la Casa de los Eternos. Para mí lo mejor que le podría pasar a Jon Snow sería estar con Val, la princesa salvaje. Pero si pensáis que esto tendrá un final feliz o simplemente un final, es que no habéis prestado la suficiente atención. Sansa, la alumna aventajada de Meñique dentro del Juego de Tronos, parece claramente destinada a ser reina en algún momento. Ya veremos si de Poniente o la reina en el norte. ¿Y en qué punto de la historia la Stark se deshará de su maestro para volar finalmente sola, no como un pajarito, sino como una loba con alas de murciélago? De hecho, Canción de Hielo y Fuego está repleta de presagios acerca de Sansa como reina, ya no solo por parte de su hermana Arya o de Beth Castle, sino hasta en los propios sueños de la Stark. Aquella noche Sansa soñó con Joffrey en su trono y ella sentada a su lado con una túnica de hilo de oro. Tenía una corona en la cabeza y todas las personas que había conocido se acercaban a ella, hincaban la rodilla en el suelo y le rendían pleitesía. Desde luego Joffrey fue rey, pero Sansa no fue su reina, simplemente porque ese sueño estaba destinado para más adelante y respecto a otro dragón. O este otro presagio, sin ir más lejos en su famoso pasaje con Cersei Lannister. La única manera de conservar la lealtad de tu pueblo es hacer que te teman más de lo que temen al enemigo. Nada menos que Cersei hablando una vez más como a Aerys Targaryen. Lo tendré en cuenta, Alteza, dijo Sansa.
aunque siempre había oído decir que era más fácil conseguir la lealtad del pueblo a través del amor. Si algún día soy reina, haré que me quieran. Si algún día soy reina, haré que me quieran, dijo Sansa. Podríamos estar así ante la bondadosa reina Sansa o la chismosa reina Sansa. El tiempo lo dirá. Algo mucho más fácil de conseguir si eso llega de la mano de un Targaryen, que creo que será Aegon VI. Negro o rojo, un dragón es un dragón. Hasta aquí la teoría de Vado Ceniza, basada en los pretendientes de Sansa y los 5 campeones de Lady Ashford. Unos pretendientes que la Stark jamás escogió, pero eso será solo parte de su evolución. Una evolución, la de Sansa, dentro de la historia, que la llevará a deshacerse de Meñique, su maestro interesado, y por supuesto a que por primera vez sea ella la que en realidad elija libremente a su pretendiente.